Son las 8 de la noche, gracias por continuar con nosotros. Le doy la bienvenida aquí a Grupo Fórmula a Ciro Murayama, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, y a Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera. Ya los conoce a los dos. Ciro, gracias, bienvenido, buenas noches. Al contrario, Azucena, un gusto estar contigo, gracias por la invitación. Gracias. Marco, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte de siempre, igualmente a Ciro. A ver, bienvenidos. ¿Cuál sería... consejero, bueno, Ciro, ¿cuál sería un balance de la jornada? ¿Cómo has visto al INE? ¿Cómo ves que a las 11 de la noche se podrían cantar los primeros resultados? Mira, yo creo que la jornada ha sido muy positiva. El hecho de que se hayan instalado prácticamente todas las casillas que se planteó hacer demuestra que este binomio entre un organismo profesional y autónomo independiente del gobierno que trabaja con la ciudadanía, que se hace cargo de instalar las casillas, recibir a sus vecinos, entregar las boletas y ahora en este momento contar los votos, después llenar las actas, es lo que funciona. Venturosamente, esto que se protegió hace posible lo más importante de una elección, que es el voto libre y secreto. Fuera de ello, pues lo que empezamos a ver en los últimos minutos es una serie de conductas no por previsibles menos lamentables de autoproclamaciones de triunfo cuando ni se han empezado a contar los votos. Sabemos que las encuestas de salida son instrumentos útiles, por ejemplo, para conocer quién es el tipo de elector de las determinadas fuerzas políticas, las mujeres, los hombres, los jóvenes, según nivel de escolaridad. Cuando las elecciones son muy cerradas, estas encuestas no son lo más útil. ¿Por qué? Porque se basan en los dichos de la gente al salir de votar. Y si la persona no te dice exactamente lo que hizo, no te dice voté por A, pero en realidad votó por B, pues eso sesga el ejercicio. Por eso hay que esperar a los conteos rápidos que el INE estará dando a conocer dentro de unas horas. Yo creo que desde el punto de vista de la ciudadanía tenemos una jornada ejemplar porque instaló las casillas y fue a votar. Desde el punto de vista de los actores políticos, de mucha irresponsabilidad, y desde el punto de vista de algunos medios, pues a mí me sorprende que estén saliendo a dar proyecciones de triunfos sin dar los números que sustentan estas proyecciones de triunfo. Así es, Marco. A ver, yo quiero pensar que no se arriesgarían, porque bueno, va el prestigio, como hablábamos de las encuestadoras, también de los medios de comunicación. No se arriesgarían si no lo tuvieran claro, ¿no, Marco? Esto de la proyección de ganadora o ganador. Creo que hay empresas mediáticas a las que les importa menos la credibilidad ante la sociedad que quedar bien con el poder. Entonces ahí me parece que se encuentra buena parte de la explicación de la que considero irresponsable cargada mediática, que ya está haciendo hasta salutaciones, como en el caso de Televisa, que está haciendo desde las 6 de la tarde ya, sin siquiera citar cuál es la casa encuestadora, ni tampoco ofrecer datos. Ahora, ¿qué sentido tendría, perdóname que te interrumpa, lo que decía también Ciro, ¿qué sentido tendría salir a cantarse ganador a las 6 de la tarde? Porque ya no hay una forma de modificar las votaciones, ya cerraron las casillas. Marco, ¿cuál es la intención? Creo que va en consonancia con un gobierno que todo lo convierte en propaganda. La información es propaganda, la falta de medicamentos es propaganda, etcétera, etcétera. Estamos asistiendo justamente al cierre de un telón, aludiendo a eso, a la propaganda, que generalmente ha sido contradicha con la propia realidad. De tal manera que creo que más allá de los llamados, que yo coincido con ellos, a la prudencia, que es la que deberían de tener en primerísimo lugar los propios medios de comunicación, y uno como el que acabo de citar, que tiene tanta cobertura, la prudencia del propio conteo. Estoy frente a una de las personas que más conoce y que mejor conoce el andamiaje electoral, como para siquiera establecer un elemento contradictorio, pero diría lo siguiente: 222 casillas no se instalaron. Hubo una serie de trapacerías que en distintos estados, por ejemplo en Puebla, en donde incluso falleció una mujer, cuando se les roban las propias boletas electorales, y trapacerías en Veracruz, y todo ello. No sé cuáles vayan a ser las dimensiones de eso. Lejos estoy de una expresión tremendista de qué efectos puedan llegar a tener, pero lo que diría es que también esta jornada atestiguó las trampas de Morena, y este elemento que voy a decir ahorita es el que me impide decir que estamos enfrente de una jornada ejemplar.
ejemplar, que es 72 horas antes de que comenzara la jornada electoral, inició el gobierno de la Ciudad de México a través de Martí Batres y de Ulises Lara una serie de persecuciones en contra de funcionarios de distintas alcaldías, señaladamente de Benito Juárez y de Álvaro Obregón, de tal manera que difícilmente yo podría decir desde ahora que ya sea ejemplar. Ahora, Ciro Murayama decía es una jornada ejemplar de los ciudadanos, ¿no? Principalmente. Así es, yo me refería al hecho de que en un país que se caracteriza por la altísima inseguridad en muchas de sus comunidades, de sus ciudades, de sus pueblos, que sean los vecinos de los propios electores quienes hayan asumido el deber cívico de dedicar su domingo a instalar las casillas, a hacer este ejercicio civilizatorio de permitir la expresión de la diversidad y la renovación pacífica del poder desde el punto de vista de la ciudadanía. Yo creo que ahí radica el capital democrático de México. Y también el hecho de que hayamos visto largas filas de ciudadanos queriendo votar, pues demuestran que tenemos en general una ciudadanía con un apego democrático que no hay que minusvaluar. Eso no quiere decir que la conducta de algunos actores políticos pueda ser pasada por alto, pero con un país tan complicado como el que teníamos, yo me temía que pudiéramos ver más incidentes de violencia. Qué bueno que fueron contenidos, los menos, y que en general la gente pudo votar. En este momento se están contando los votos. Yo creo que por un acto de respeto a las ciudadanas y los ciudadanos que decidieron dedicar todo su domingo a hacer posible la elección, hay que esperar a que terminen su trabajo y que salga la información de las casillas. La información más fresca que puede salir de una casilla es la de los conteos rápidos, del INE. ¿Por qué insisto que del INE? Porque las casas encuestadoras particulares no están adentro de las casillas. Quienes pueden tomar el dato de la elección presidencial, que es la primera que se está contando en todas las casillas, que cerraron hace 2 horas, es a través de los capacitadores asistentes electorales del INE que están adentro de la casilla, y las actas se llenan dentro de varias horas cuando acabaste ya todo el conteo de votos. ¿Por qué? Porque puede haber algún voto que iba para la presidencia y se depositó en la casilla de diputado local. Bueno, entonces va a aparecer más tarde. Ese voto va a valer, y entonces lo primero que se hace en la casilla es asentar los resultados de los votos presidenciales en un cuaderno de resultados. El acta se llena ya que se acabaron de contar las otras urnas y ves que no hubo ningún voto confundido. Bueno, entonces este procedimiento al interior de las casillas hace que el cómputo de los votos vaya a ser muy tardado. Hay 8 estados donde la gente va a contar en las casillas 6 elecciones distintas. Hay 22 entidades. Pero no es la primera vez, ¿o sí? Acuérdate que la casilla única empezó con el nacimiento del INE y en 2018 no hubo 32 elecciones concurrentes. Esta es la primera vez en la historia de México que hay 32 elecciones locales al mismo tiempo que una elección presidencial, y eso hace que naturalmente el trabajo de los ciudadanos que están al frente de las casillas sea más dilatado, sea más extenso que en otros momentos. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos para no adelantar vísperas y para permitir que ese trabajo se haga. De ahí van a salir los datos para el conteo rápido del INE, que no se basa en los dichos de gente que fue a votar, de algunos de los que asistieron a las casillas de la muestra. Los datos del INE van a surgir de una muestra representativa de casillas, efectivamente, pero no de dichos, sino del 100% de los votos depositados y ya efectivamente contados en cada casilla. Esta es la gran ventaja de un conteo rápido en términos de certidumbre, de su robustez estadística frente a un ejercicio que su fuente primaria son dichos, como las exit poll. Y entonces, pues, creo
que de manera responsable deberíamos de esperar a que el INE y los organismos públicos locales vayan ofreciendo los datos del conteo, de los conteos rápidos en unas horas. Bueno, pues pienso lo mismo, pero tenemos una cultura política muy extraña, ¿no? Que hay algo que impulsa siempre a los candidatos a decir que son ganadores. Aquí hablamos con Marco Cortés hace un ratito y Marco asegura, bueno, y con Santiago Taboada también, Marco dice que ganaron Guanajuato, Yucatán, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Morelos, y que ganaron la presidencia la propia Xóchitl Gálvez. Dio una conferencia hace un ratito diciendo que hay sorpresas, que tengamos calma. Pues alguien va a tener que pues comer sapos, ¿no, Marco? Al ratito, que tampoco creo que luego batallen mucho, ¿eh? Sí, porque sí. así pasó luego en precampañas y campañas, pero pues alguien está evidentemente mintiendo y sabiéndolo, porque ellos deberán tener la información real, ¿no? Sí, sí, o desde muy luego. cercana. Donde todos se proclaman ganadores, no hay un perdedor y entonces en consecuencia nos remitimos otra vez a este andamiaje tan didáctico que nos plantea Ciro Murayama para poder comprender la mecánica. Es decir, lo que a final de cuentas va a ser lo cierto es el conteo, el farragoso, cansado, pero a final de cuentas efectivo conteo de votos. De todas maneras, yo creo que junto con esa mecánica vale la pena, en efecto, registrar este tipo de fenómenos. A mí me parece que estamos enfrente de la culminación de una operación de Estado, de elecciones de Estado en este país, y que lo que estamos viendo en estos momentos es justamente una suerte de cargada generada por el gobierno. Llegamos a esta jornada electoral a partir de un piso completamente favorecedor de la candidata oficialista. Y ahora estamos asistiendo justamente a una atmósfera mediática que quiere dar ya como cierto algo que contradice o contraviene con la mecánica electoral que acaba de explicar. Pero bueno, si confiamos Ciro. en las autoridades electorales, que me parece que confiamos en las autoridades electorales. Yo guardaría mis reservas, ¿no? Todavía. ¿Por qué? Porque una cosa es esa mecánica que, insisto, impecablemente nos ha expuesto Ciro, pero otra cosa es también el hecho de que, pongámoslo así, espero no ser tan rústico, el conteo de los votos lo garantiza la propia autoridad electoral y la propia mecánica electoral. Sin embargo, en la misma jornada, este regreso al acarreo, a la cargada, al comprar los votos, que eso sí fue profuso en distintos estados, no solo está localizado en Puebla y en Veracruz, sino en Chiapas, en Houston incluso evitaron. Todos tenemos en mente las imágenes en donde evitaron que votaran personas que habían llegado en cargada a votar habiéndoles pagado, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, bueno, pues la responsabilidad que tiene la autoridad es contar ese voto. Sí, claro. Pero el fenómeno político que implica que ese voto haya llegado a la urna es el que me parece también tiene una enorme deslegitimidad. Ciro, ¿tenemos elementos para desconfiar de las autoridades electorales del INE? Yo creo que hay distintas responsabilidades de la autoridad electoral y hoy que estamos en la jornada y es el momento clave de un proceso electoral, que es cuando se emite el voto, independientemente de quién está sentado en la mesa de la herradura, la llamada herradura de la democracia, el procedimiento de votación está siendo el mismo que hemos tenido en otras elecciones y yo creo que hay que ser muy cuidadosos de no lastimar esta parte genuina de un proceso electoral, que es el ejercicio del voto, el conteo pulcro por parte de ciudadanos sorteados y capacitados, además muy vigilados porque los partidos políticos tienen en plural, todos los partidos pueden tener a sus representantes en las casillas y yo estoy convencido que lo que se vaya cargando en el PREP esta noche y lo que den a conocer los conteos rápidos va a ser fiel a lo que la gente depositó en las urnas. Ahora, hay otros componentes de una elección, por supuesto, que tienen que ver con la equidad y la legalidad. Que sucede antes de las Así urnas, es. por supuesto. Y durante, a la hora de depositar el voto. Lo hemos señalado en distintos espacios, yo lo he dicho, nunca habíamos tenido un proceso electoral en el cual el titular del Ejecutivo, el presidente de la República, se hubiese sustraído del respeto a las reglas del juego democrático y de el cumplimiento del deber de neutralidad
que le impone la Constitución. Aquí lo hablamos muchas veces, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se cansó. No se cansó de interferir desde Palacio Nacional, desde su conferencia en el proceso electoral, con todo descaro. El instituto le hizo varios llamados a misa, porque la sanción mayúscula fue que no suban las conferencias antes de que editen los fragmentos donde viola la ley. El propio consejero del INE, Jaime Rivera, me decía hace algunos días, pues sí, pero es lo que podía hacer el INE. El presidente no respetó la Constitución y nosotros apelamos a la ética del servidor público. Y esto no pasó, Marco. Sí, claro que no, un presidente sin ética que privilegió desde luego la inequidad de todo este proceso. 88, me corregirá Ciro, pero 88 fueron la suerte de apercibimientos que hizo el INE al propio presidente de la República, que, como dijera él, le hicieron lo que el viento a Juárez, porque en efecto él orientó, pero no solo está en las declaraciones del, sino está en que él mismo inicia un proceso que de suyo es ilegal, cuando hace casi 3 años le levanta la mano a Claudia para iniciar una campaña en donde se utilizan los recursos del Estado, y mi fuente informativa es Marcelo Ebrard, el hoy aplaudidor de la propia Claudia Sheinbaum, que hizo la denuncia correspondiente ante el INE. Es decir, no es, como dijera el presidente, politiquería, sino, bueno, y desde luego a las autoridades también competentes para tener una resolución que seguimos sin conocer. Entonces, desde ese momento hasta la fecha, señalando incluso, Ciro, y de nuevo me va a corregir si estoy mal, pero violando la propia norma interna de los partidos que deben respetar, por ejemplo, en la selección de su propio candidato, el proceso ahí mismo fue inequitativo y una enorme cargada. 23 de septiembre de 2023, dice Marcelo Ebrard, que asistió a la cargada de Morena y sectores del gobierno para, en ese momento era víctima, ahora es su vocero, para que Claudia Sheinbaum fuera la candidata. Desde ese momento y en campaña electoral ilegal es que nosotros estamos arribando a un proceso que no es la crítica al INE, desde luego, ni a los ciudadanos responsables que están en las urnas, sino justamente a todo ese trayecto que hace que incluso se cuente el voto del ciudadano chiapaneco que llega encargada por Morena, habiendo recibido su propio dinero desde el presidente de la República hasta este eslabón. Es que me parece que estamos asistiendo a una operación de Estado como yo nunca hubiera imaginado en los últimos años. A ver, es irrefutable, no podemos negarlo, a todas luces hubo una intervención desaseada, burda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente la cancha no fue pareja, muchos recursos, programas sociales, la operación de los gobernadores, etcétera. Pero ¿se configura una elección de Estado, Ciro? ¿Crees eso? Yo creo que hay elementos para calificar a una elección con una intervención muy, ilegal, anticonstitucional. Eso ya es lo suficientemente grave. Es decir, el pacto que nos rige, que nos permite coexistir, convivir en este país, es la Constitución. Cuando el presidente decide sustraerse de la Constitución, estamos ante una situación muy grave. Yo tengo la impresión de que las autoridades electorales pudieron haber hecho más en defensa de la equidad. Es decir, hay unas medidas cautelares precautorias, que son las que se emiten cuando hay una reiteración de faltas que te permiten adelantar que la falta va a seguir ocurriendo. Porque no bastaba solo con mandar borrar un segmento de la mañanera que afectaba a la equidad, si al día siguiente de la mañanera ibas a tener otro golpe a la equidad y otro. Si no mal recuerdo, primero le ordenaron poner una leyenda sí. en las conferencias, que el presidente se mofó y luego la puso, luego dejó de aparecer. Yo creo que... Luego la entrevista. La Constitución dice también que cuando empiezan las campañas electorales... ¿Me dejas interrumpirte? Claro. ¿Cómo ves, Ciro? Bueno, ahí está, yo vuelvo a lo que ya comentábamos, las encuestas de salida son unos ejercicios que se basan en dichos cuando las elecciones son muy abiertas, cuando hay suficiente ventaja de alguna candidatura sobre el resto, permiten estimar algún ganador, pero nada tan preciso como los conteos rápidos y después el programa de resultados electorales preliminares. Ahorita todo lo que tenemos son medios de comunicación
que fueron y le preguntaron a algunos electores qué habían hecho. Esos electores algo les dijeron y sobre eso se están construyendo estas proyecciones. No se han acabado de contar los votos. Claro, ya va estamos empezando. haciendo un balance de una jornada electoral que no ha terminado. Seamos pacientes, seamos responsables y esperemos que hablen los votos. Ahorita estamos oyendo declaraciones sin que estos datos que da la candidata se basen en un solo voto contado. Son votos declarados. Son sondeos, Entonces, sondeos como los conocemos, ¿no? Vamos a esperar. A veces, o la mayoría de las veces, estas encuestas pueden coincidir cuando los resultados son holgados. No lo sabemos. Vayamos con calma. ¿Cómo ves, Marco? Un comentario, vamos a corte y regresamos. Un ejemplo más de la operación de Estado. La operación de Estado incluyó convertir a las encuestas en herramientas de propaganda. Justamente estamos también en digamos, al final de este trayecto, convirtiéndolas en propaganda porque no tienen el rigor ni la credibilidad como para ello, junto con lo que señala Ciro respecto de la mecánica formal, legal, real, que es la que deberíamos de tener. Pero ahorita no tiene ningún tipo de credibilidad. Y digo no solo de las encuestas de Clara Brugada, sino también de Taboada, que también tiene las propias encuestas de salidas de los dos. No hay credibilidad y para eso es que funcionan las leyes y las instituciones.